Hola, yo soy Myung Ryu de la iglesia Hammam en Chuncheon. Si no hubiese conocido a Jesús, probablemente hoy me encontraría en la calle Meari siendo un clarividente. Si resumo mi infancia en una palabra sería soledad. Crecí siendo hijo único, y durante la secundaria mis padres trabajaban, por lo que pasaba muchas horas a solas a pesar de que era muy tarde. Cuando volví a mi casa luego del colegio y de las clases de taekwondo, detestaba ver mi casa vacía y oscura. Por eso prendía las luces de todos los cuartos y la televisión del living y ponía música en mi cuarto. Solo me divertía con mis amigos en el colegio y en las clases de taekwondo, pero cuando regresaba a casa, siempre me sentía solo y deprimido. Cuando estaba en el cuarto año de la secundaria, una noche me acosté a dormir y me dije a mí mismo, si al menos hubiese un fantasma, no me aburriría tanto. Saqué una almohada de otro cuarto y la puse a mi lado para dormir. Pensé que sería bueno que un fantasma estuviese siempre a mi lado. Desde ese día, comenzaron a suceder cosas raras en mi casa. Alguien golpeaba la puerta de la entrada de casa, y cuando salí a ver quién era, no había nadie. O la televisión se encendía sola sin haber sido programada. O los libros que estaban bien ordenados en mi escritorio aparecían tirados en el piso. Al comienzo, ignoraba estas cosas, pero como se repetían varias veces, comenzó a darme escalofríos y mucho miedo. Para poder dormir, necesitaba dejar encendidas las luces y taparme con la frazada. Esto pasó por mucho tiempo. Una noche, cuando me acosté para dormir, la cama comenzó a temblar como si hubiese un terremoto. Pero pensé, ¿será que tengo náuseas o vértigo? Traté varias veces de calmarme y ordenar mis pensamientos, pero la cama seguía moviéndose. No solo temblaba la noche, de día también lo hacía. Por eso pensé, ¿será que un fantasma vino por verme tan solitario? Desde ese momento, entablé una amistad con ese espíritu que vino a visitarme. Y como ya no le tenía miedo, podía dormir con las luces apagadas sin cubrirme la cara con la frazada. Es más, comencé a tener el hábito de buscar películas y leer libros de terror. Desde ese entonces, comencé a tener la habilidad de leer los pensamientos de las personas. Podía leer los pensamientos de mis compañeros del colegio. Cuando leía en sus mentes insultos o malos pensamientos, les decía, «Hey, acabas de pensar esto y lo otro, ¿no?» Mis compañeros estaban tan asombrados que me decían, «A ver, trata de adivinar lo que estoy pensando ahora». De ese modo, comencé a tener la costumbre de decir en voz alta los pensamientos que tenían los demás. Quizás este fue el motivo por el que comencé a ser más sensible y por la falta de confianza en las personas, era cada vez menos sociable. En casa, siempre estaba nervioso y me enojaba fácilmente, por lo que la comunicación con mis padres había cesado. Cuando entré a la universidad para seguir estudiando taekwondo, como no podía entablar una buena relación con los demás estudiantes, luego de finalizar el segundo año, suspendí las clases con la excusa de entrar en el ejército. Pero por 2 años y medio, no hice más que leer los cómics y jugar a los videojuegos. Llevaba una vida solitaria. No salía de casa y no me encontraba con nadie. Sin darme cuenta, mi pelo había crecido hasta mis hombros. Mi madre fue la que más sufrió al verme en esas condiciones. ¿Cuán difícil habrá sido para ella verme así durante 2 años y medio? Sin que yo supiese, mi madre me había inscrito como bombero militar en el ejército, y sin poder imaginarlo, estaba cumpliendo el entrenamiento militar en una estación de bomberos en la ciudad de Chuncheon. Al comienzo fue difícil, y estaba tan ocupado con los entrenamientos ante incendios, rescates, primeros auxilios y en servir a mis superiores, pero con el tiempo me fui adaptando. Y con el ingreso de nuevos reclutas, mis tareas se reducían, por lo que comencé a tener más tiempo libre. Pensando en qué hacer en esos tiempos libres, teniendo la influencia de mi madre que es médica de medicina oriental, decidí estudiar un poco acerca de ello, por lo que le pedí sus libros prestados. Así que ella me envió unos cuantos. Sin embargo, un libro de astrología china vino mezclado entre esos libros. Me pareció tan raro que llamé a mi madre para consultarle por qué había enviado ese libro. Ella me dijo que con la misma metodología de la astrología china se podía sacar un diagnóstico en la medicina oriental, y me dijo que lo estudiara, ya que con la astrología china se podía predecir enfermedades en las personas. Por ese motivo, tuve más interés en ese libro que en nosotros. Ese mismo día, terminé de leer todo el libro. Me di cuenta que era un libro introductorio, por lo que me contacté con mi madre para pedirles libros de uso profesional que desarrollen en profundidad esos temas. Luego de unos días, había recibido 4 tomos gruesos, como los libros de la guía telefónica. A primera vista, parecían libros que solo se podrían conseguir en una casa de antigüedades.
Las hojas eran amarillas y el texto estaba la mitad en coreano y la otra mitad en chino, escrito en oraciones verticales. Eran libros realmente antiguos. Estaba preocupado de no poder estudiar, ya que no conocía todos los caracteres chinos. Pero al comenzar a estudiar, los caracteres me resultaban cada vez más amigables. Era como si ya los hubiese visto antes. Hay que estudiar 3 años para poder leer la suerte con la que nace una persona. Y 10 años de estudio para poder ser llamado experto. Pero yo adquirí todos esos conocimientos en un mes, y comencé a leer la suerte y explicárselas a las personas de mi entorno. En poco tiempo, comenzó a correr el rumor de que era un hábil adivino. Recuerdo de mis tiempos de adivino que había leído la suerte a un hombre. Un día esta persona sigilosamente se acercó hacia mí para hablar en la sala de espera, y con mucha cautela me preguntó si podía leerle la suerte con la que contaba. Por eso, descifrando su suerte, comencé a explicarle. Pero al ver su suerte, veía en mis ojos que tenía una segunda madre. Esto quiere decir que puede ser que haya una niñera, una madrastra, o sea que haya una segunda madre. Pero no podía decirle esto en forma directa, porque si me equivocaba, iba a quedar en ridículo. Por eso, en esos casos hay que decir, hay una persona que te aprecia tanto como una madre, o que estás destinado a recibir siempre la ayuda de alguien externo. Pero al seguir resolviendo su suerte, constantemente veía esto, al punto que tuve que preguntarle, ¿por si acaso además de su madre biológica, tiene otra madre? Y él quedó atónito cuando le pregunté esto, y me dijo que él tenía una madre biológica y otra madre que lo había criado. Luego de eso, él creyó al 100% todo lo que yo le decía. La verdad, yo también quedé asombrado de mí mismo por ese hecho. Como este hombre era soltero, me preguntó desesperadamente cuándo se casaría y cuándo aparecería su pareja. Según la suerte de este hombre, en 2 años vendría una corriente de riquezas, pero para el hombre, eso también puede significar el encuentro de su prometida. Por eso le dije que en 2 años encontraría a su prometida. Al escuchar esta noticia, el hombre se puso tan contento que quería darme dinero. Yo no tenía ni la más mínima intención de recibir dinero, pero él insistió diciendo que la suerte no sería efectiva si no había un pago. Por eso, en ese momento pensé, wow, si más adelante no tengo nada para hacer, puedo sobrevivir adivinando la suerte de las personas. También recuerdo otra persona. Este hombre estuvo preparándose para rendir un examen de ascenso para alcanzar un cargo directivo. Él me dijo que ya había desaprobado en los 2 últimos años y que había llorado a causa de esto. Traté de descifrar su suerte y pude ver que desde el anteaño pasado, e incluyendo este, venía con mala suerte. O sea que durante 3 años nada saldría bien y acontecerían cosas malas. Al ver esto le dije que a pesar de que ese año resulte difícil, el próximo año podría llegar a aprobar el examen. Un año después, este hombre había aprobado el examen y vino a visitarme para agradecerme dándome dinero. En mi casa, todos querían visitarme. Y cuando llegaba a casa durante las vacaciones o los feriados, primos, tíos y amigos me esperaban ansiosamente. No sabía que la mayoría de mis parientes visitaban a adivinos para conocer su suerte. Mi influencia era prominente en nuestra familia, comenzando desde consultas de fechas de casamiento, relación matrimonial, compra y venta de terrenos. Me preguntaban de todo, y sorprendentemente, todo lo que les decía lo hacían. Poco a poco, a las personas les resultaba difícil acercarse a mí, y mi billetera siempre estaba llena a raíz del dinero que ingresaba por adivinar. Durante 1 año y 6 meses viví de ese modo mientras cumplía el servicio militar. Luego fui transferido. En el nuevo lugar de servicio, me encontré con alguien que jamás podré olvidar y a quien le debo mucho. Él era una persona que se congregaba en la iglesia Hangmaum. Tenía una muy buena expresión, y como trabajábamos juntos en los rescates contra incendios, en poco tiempo nos hicimos muy buenos amigos. Un día, a este nuevo amigo le pregunté, ¿quiere que le adivine su suerte? Él se rehusó firmemente. Yo me sorprendí, porque otros se desesperaban para que les vea su suerte. Y como era la primera vez que alguien se negaba, le pregunté, ¿por qué se niega? Y él me dijo que como creía en Jesús, nunca iba a consultar su suerte con adivinos. Además me dijo que en la Biblia, Dios manda a no adivinar el porvenir. ¿Que Dios dijo que no debemos adivinar el futuro? Esa oración quedó fuertemente incrustada en mi corazón. Luego de eso, comencé a observar a mi amigo de cerca, en las salidas y en las cenas con el equipo de trabajo, sin importar si un superior le servía alguna bebida alcohólica, él se negaba hasta el final. Al ver esto me dije, realmente cree de verdad. Y sin saber cómo, comencé a tener más confianza en él. En ese entonces, había descifrado la suerte de muchas personas y había profundizado los estudios en este ámbito.
Comencé a tener una duda al ver la suerte con la que contaba mi padre. Pude ver que no le quedaba mucho tiempo de vida. Como mi padre es alguien a quien amo mucho, me puse triste y con miedo, y más adelante comencé a sentir que la vida no tenía sentido alguno. Por más que uno haga lo más divertido en esta vida, o alcance un lugar de gran prestigio, todo se acaba al morir. Y surgió este pensamiento en mí. ¿Cómo puedo desligarme del destino de la suerte? ¿Realmente habrá alguna salida para esto? Además, ya que morimos, ¿cómo se logra una muerte que valga la pena? Comencé a pasar los días pensando en estas preguntas. Mientras estaba así, un día mi amigo me dijo algo sorprendente. Minsun, ¿sabes que Jesús es una persona real? Personalmente, yo pensaba que Jesús era un personaje místico, o un ser espiritual creado por las personas para cumplir sus anhelos. Pero mi amigo, luego de haberme dicho eso, me dijo algo más choqueante. Este Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó. Al asimilar que Jesús era Dios, comencé a tener miedo. Al ver mi pasado y ver surgir todos los pecados que cometí, comenzó a inundarme este pensamiento. Dios vio todo lo que hice, por lo que tuve mucho temor y vergüenza. Pero por otro lado me decía, después de todo existe el Todopoderoso. Dios está vivo. Puede hacer que haya un camino para escapar del destino de la muerte. Y al pensar esto me decía, no puedo soltar nunca a Jesús. Y sin importar cómo muera yo, morir por el Señor, esa es la muerte que tiene el mayor valor. Voy a morir por Él. Pasé ese día sumergido en la conmoción, pero esa pasión no duró mucho. Ya al día siguiente había desaparecido. Entró la duda en mí. ¿Es Jesús realmente un personaje real? ¿No será que la Biblia será un falso argumento escrito por una persona? Y esta clase de pensamientos comenzaban a entrar, pero realmente no quería perder a Jesús, porque creía que Jesús era la única salida a todo este mundo de la adivinación. Constantemente recordaba las palabras que me había compartido mi amigo. Jesús es un personaje histórico real que figura en la historia. Varias veces al día y durante varios días continuaba esta lucha en mí. Pero dado un tiempo, comencé a sentirme como un ingenuo. Si Jesús resucitó y demostró ser Dios, era muy torpe de mi parte seguir dando vueltas, queriendo comprobar que era verdad. Por eso, con firmeza exclamé, Jesús resucitó, no tambalearé más. Luego de haber clamado, de manera increíble, toda la incertidumbre se cortó. Le conté lo que me pasó a mi amigo, y enseguida me dijo, pronto tienes que recibir a Jesús. Y me dijo que aceptar a Jesús era arrepentirme del pecado de no haberle creído, y que debía recibirlo en mi corazón como mi dueño. Al escuchar que Dios vendría a mi corazón, estaba ansioso por recibirlo. Fue así que en la primavera del año 2005, recibí a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi dueño. Al caer en la realidad de que Dios había entrado en mí, todas las dudas desaparecieron. Como el Dios Todopoderoso estaba dentro de mí, ya no tenía sentido alguno el adivinar la suerte. Y a pesar de que pueda sucederme algo malo en esta vida, no me preocupo porque el Dios Todopoderoso permanece junto a mí. Además, estaba tan feliz y tan agradecido porque ahora había un camino para que mi padre pudiera vivir. El mismo día que recibí a Jesús, tomé todos los libros relacionados con la astrología china y para que lo viera el espíritu maligno, los rayé y los corté con una tijera. Además, en la Biblia dice que no adivinemos la suerte. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. A través de este versículo, queda expuesto las verdaderas intenciones de los malos espíritus. Hasta ese entonces, yo solía pensar que existían buenos y malos espíritus. Sin embargo, a pesar de que me hagan ganar mucho dinero o me den toda clase de beneficios en esta vida, el propósito de estos individuos es robar, matar y destruir, y por este motivo comencé a detestarlos. Esa noche que me desligué de todo lo relacionado al adivinar la suerte, sufrí de un gran ataque espiritual. No se trataba de una pesadilla, pero el temor que sentía era tan abrumante hasta el punto que no podía mover ni un solo dedo. Mi amigo me había dicho que si digo, espíritu maligno, te ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret que te vayas, el espíritu maligno se iría ante la autoridad de Jesús. Pero no podía decir ni una palabra. Es más,
El miedo aumentaba cada vez más hasta el punto de asfixiarme. Mientras pensaba, de esta forma terminaré muriendo, un grito explosivo salió de mi boca diciendo, ¡Jesús! Y al instante en que mis labios se abrieron, grité varias veces, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te vayas, espíritu maligno. De repente, vi como una especie de humo negro volaba de acá para allá hasta que desapareció. De esa forma, el espíritu maligno salió de mí. Luego de que logré calmarme un poco, me fijé la hora para saber cuánto tiempo tenía hasta despertarme. Luego traté de dormir. Eran las 2:30 de la madrugada. Al día siguiente, vino a verme mi amigo. Me dijo que la noche anterior se despertó a la madrugada, y como no podía volver a dormir, fue a una iglesia cercana a orar, y me dijo que no podía orar por otro tema más que por mí. Por intriga le pregunté a él a qué hora estuvo orando por mí, y él me dijo que oró por mí cerca de las 2:30 de la madrugada. Estuve realmente agradecido de Dios y de mi amigo por salvarme. A partir de ese día, comencé a pasar más tiempo con mi amigo hablando de Jesús, y naturalmente comencé a asistir a la iglesia junto a él. Mis padres fueron los que más se sorprendieron al ver los cambios en mí. Siempre fui callado, con una apariencia sombría y me sentía oprimido. Pero ellos, al verme predicar el Evangelio con alegría y firmeza, los dos pudieron aceptar el Evangelio y recibir a Jesús en sus corazones como dueño. Luego de creer en Jesús y conocer la verdad, lo que puedo compartirles con seguridad es que jamás deben consultar con adivinos para conocer su suerte. Se suele decir que adivinar la suerte consiste en una serie de estadísticas fiables, pero por mi propia experiencia, en gran porcentaje, son los espíritus malignos que nos dan intuición y los pensamientos para adivinar. Si consigues tan solo algunos detalles personales con información que el espíritu maligno te da, puedes guiar a la persona hacia donde sea que ese espíritu maligno quiera llevarle, con el propósito de robar, matar y destruirlo. La adivinación con la astrología china se basa en la numerología. Es una ciencia del mundo. Por ese modo, todo lo que se habla por medio de ella sobre la suerte y la fortuna es artimaña del diablo, quien es el príncipe que gobierna este mundo y que sus secuaces pueden manipular a su gusto. Esto nunca puede predecir el futuro. Esto es encarcelar la vida de una persona en la adivinación, haciéndola creer por medio de la adivinación que las circunstancias de la vida son parte del destino de uno, y sin conocer a Dios, la vida de muchas personas son arrastradas hacia la perdición. Cuando yo no conocía a Jesús, predije falsamente la suerte y el futuro de muchas personas, y siendo engañado por el diablo, viví como un servidor suyo. Sin embargo, a través de Jesús, quien resucitó, pude confirmar que Dios está vivo. Y ahora que he recibido a Jesús como el dueño de mi corazón, día a día puedo disfrutar de una vida llena de libertad y alegría, libre del engaño del destino. Además, ha surgido en mí un claro propósito de vida. Por medio de la gracia de Dios, he finalizado mis estudios universitarios en Taekwondo, y ahora que tengo un gimnasio, tengo el deber de que la generación de los chicos de hoy no solo se fortalezcan físicamente, sino que también puedan crecer sanamente en lo espiritual. Si en medio de ustedes hay alguien que está viviendo una vida sin esperanzas y está enredado en el mundo de la adivinación, deseo de todo corazón que puedan recibir a Jesús, quien resucitó, como el dueño de sus vidas en sus corazones, y puedan vivir siempre llenos de gozo y de esperanza. Gracias.